Esas eran las exigencias de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, la CONAI, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, la FEINE, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la FENOCIN. Son entidades que fueron las que protagonizaron estas movilizaciones. Durante ese paro nacional sabemos que hubieron enfrentamientos en las calles entre uniformados y civiles, con un saldo de decenas de heridos, detenidos y muertos, mientras los sectores populares estaban en las calles exigiendo ser escuchados. El gobierno de Guillermo Lasso apenas envió un ministro de gobierno, Francisco Jiménez, para firmar un documento que propició lo que es el establecimiento de 10 mesas de trabajo. Eso fue un trabajo de 3 meses con esos representantes del Ejecutivo y estos movimientos que antes mencionaba para solucionar esas problemáticas planteadas, y alcanzaron hasta 218 acuerdos. No obstante, en las conversaciones el gobierno se negó a reajustar precios de los derivados del petróleo para los sectores que ya se beneficiaban con un subsidio, que son camioneros, atuneras y empresas mineras. 2 meses después de concluir el proceso de negociaciones, las organizaciones indígenas y sociales del Ecuador aseguran que la administración los engañó, pues prácticamente nada de lo previsto salió del papel. De hecho, criticaron al Ejecutivo por negarse a cumplir con la condonación de deudas para quienes deben a la banca pública hasta 10.000 millones de dólares, uno de los acuerdos que era establecido en el acta. Sabemos que este presidente es dueño aún de uno de los principales bancos de esa nación. El gobierno no quiere dar ese alivio financiero a miles de familias, pero sí condonar más de 2.000 millones de dólares a los grandes grupos económicos y darles exoneraciones tributarias para que eh, se beneficien en más de 4.500 millones, según apuntaban las declaraciones de prensa para, para finales del mes pasado. Si bien estas organizaciones están descartando las protestas por ahora, señalan que en febrero del 2023 van a realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de esos acuerdos. Y el drama vivido en las calles en Ecuador en el 2022 podría entonces repetirse próximamente si este gobierno de Lasso no cambia el rumbo y mantiene el actual modelo que no favorece a los sectores populares, ¿no? Si bien se logra un consenso, el tema profundo del clasismo, del racismo entre élites quedó intacto y constituye un obstáculo para edificar una sociedad basada en los principios constitucionales de igualdad, democracia, de buen vivir, y así han opinado las partes involucradas. Sobre nuestro país oriental, Uruguay, del cual podemos tocar el tema un poco más profundamente, hay una trama de corrupción internacional, extorsiones y amenazas pegadas al presidente la calle Pou. Hay un periodista de investigación, Lucas Silva, que dio a conocer a través de su prensa cómo empresas de seguridad desde Miami pagaban a funcionarios cercanos al presidente, funcionarios públicos, debo mencionar, para conseguir información destinada a precisamente extorsionar senadores e influir sobre las licitaciones millonarias de esa nación. Él dio a conocer que habían empresas de seguridad e investigación con sede en Miami que le encomendaba al ex jefe de la custodia del presidente la calle Pau, del detenido Alejandro Astesiano, información personal, dónde estaban los senadores del Frente Amplio. Era destinada prácticamente o directamente a la extorsión para que retiraran una denuncia sobre la concesión del puerto Montevideo a una empresa belga, Catoen Naties, se llama la empresa. 5 meses después, Astesiano recibió unas transferencias de dinero de esa compañía también, interesada en la compra estamos hablando de específicamente patrulleros para la Armada. Y desde que se reveló esa vinculación de ese hombre de extrema confianza del presidente, de extrema confianza hace más de 20 años, ¿no? Del presidente, con la falsificación de documentos para que ciudadanos, inclusive rusos, tuvieran pasaporte uruguayo, un escándalo relacionado incluso al narcotráfico, ¿no? Se revela que entre febrero y septiembre, además, estas mismas empresas eh, le pedían a este personaje información sobre asuntos vinculados a la torre ejecutiva, como
la compra de equipo para la Armada Nacional. Es un negocio millonario en el que ellos tienen interés y sus clientes van abriéndose paso a punta de corrupción, falsificación de documentos y dinero, ¿no? Estamos hablando que hay transcritos amplios, son extractos amplios que están en investigación donde quedan expuestos el tráfico de influencias y de información privilegiada que amenaza en transformarse en el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Lacalle. Esto se une a los desmanes en el presupuesto universitario en Uruguay, ¿no? de esta nación oriental y las constantes organizaciones realizadas a ir directo y de frente ante la lucha para defender la misma desde sectores populares y gremiales. Sobre Chile podemos decir que Boric hace poco aceptó una propuesta de la derecha de disminuir la convención, reducirla a 50 escaños. Han sido 3 meses de reuniones a espaldas del pueblo con Gabriel Boric, mediando a los sectores de gobierno y oposición. Todo apunta a que será una convención mixta constituyente donde el Congreso y Boric ya se abrieron paso a la propuesta de la derecha. Él utilizó una frase, y lo cito, es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Cierro cita del presidente, ¿no? Y el presidente adelantó que el objetivo de cerrar el proceso abierto a través de los partidos políticos del Parlamento, aceptando la propuesta de la derecha, es el camino que él va a seguir, ¿no? Esta propuesta que originalmente planteó Chile Vamos, es decir, un órgano sin expertos designados y 100% electos, pero con esos reducidos 50 escaños, los partidos del gobierno están negociando integrar a sus propios expertos a ese nuevo órgano constituyente. Es por ello que las palabras de Boric nuevamente claudican ante la derecha, una derecha que pretende eh, con ese reducido, con esa reducida cantidad de miembros, ¿no? La mitad de ellos designados con expertos que sean incumbentes frente a los 100, todos electos que planteaba la centroizquierda con paridad de género, representación para pueblos originarios, etcétera. Es una gran diferencia, ¿no? De este proceso desviado ya no hay mención de las demandas del pueblo trabajador, ni mucho menos las demandas de la rebelión del octubre del 2019. Es una nueva acción parlamentaria que nada tiene que ver con la verdadera discusión democrática que se pedía desde las calles. De Chile podemos pasar a Panamá, entre los países con mayor desigualdad salarial. Podemos presentar el deterioro en las condiciones de vida, que es la principal preocupación planteada por los trabajadores panameños y las trabajadoras panameñas, en vista de unos salarios extremadamente bajos percibidos en el país centroamericano, que entre el 2019 y el 2022 se han reducido en un 26% según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. Este último informe reveló que entre los años mencionados, 2019 y 2022, los salarios en Panamá se habían reducido como resultado del impacto de la pandemia y obviamente de la inflación. La última ocasión que el país centroamericano se estableció un alza general de salarios fue en el año 1984. La generación de empleo con salarios dignos es otra falla gubernamental advertida por algunos analistas en medio del incremento de una tasa informal laboral que afecta a casi 50% de la población laboralmente activa. En Panamá, esta falta de formalidad, eh, aunada a los bajos salarios percibidos, in- incidirían directamente en una crisis que va atravesando el programa de pensiones también, que se han planteado ciertas reformas de distintos sectores y podría observarse una reducción en la jubilación de los panameños durante los próximos años. Sobre esto último, esto era precisamente lo que perseguía el Fondo Monetario Internacional en su informe justo cuando iniciaba la gestión presidencial el actual presidente panameño, así que se van saliendo con la suya las minorías, ¿no? De Panamá, quisiera mencionar a la República Dominicana. Hay unas marchas convocadas por los médicos por una reforma a la seguridad social. Son miles de personas que han estado manifestándose en marchas en reclamo de una modificación a la ley de seguridad social, sobre todo en la capital, en Santo Domingo. En la marcha va demandando una reforma profunda a la ley de seguridad social, que incluya la eliminación de
de administradoras de riesgos de salud, administradoras de fondos de pensiones, y hay muchos importantes gremios en el país, como la Asociación Dominicana de Profesores y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que se sumaron a esas caminatas que recorrieron varias avenidas en Santo Domingo. El pasado 30 de noviembre, los profesionales de la salud paralizaron por 24 horas los servicios médicos en hospitales públicos y privados de todo el país y solo atendieron emergencias y pacientes críticos, lo que revela lo difícil de esta situación en nuestro país. A esto se les unen las elecciones venideras, el incremento de la xenofobia contra haitianos y haitianas por algunos actores políticos como el presidente Abinader. De esta situación dominicana pasamos a Paraguay, que tiene una escalada antiderechos que pone en riesgo muchos aspectos de la escolaridad atendida por unos acuerdos que tenían con la Unión Europea, y es que la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que deroga un convenio que el país firmó con la Unión Europea de 38 millones de euros no reembolsables que ayudan a sostener el magro presupuesto educativo del país. Lo hicieron a pedido de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, que la integran 35 organizaciones de padres pro familia, un grupo que viene protestando contra el Plan de Transformación Educativa, el PNTE, ¿no? Es un intento del Ministerio de Educación, MS, por agionar los contenidos que se enseñan en la escuela pública, buscando promover inclusión, multiculturalidad, el enfoque de derechos, y se pone en peligro, incluso con la privación de este programa, la merienda escolar, el ciberacoso, entre otras iniciativas importantes determinadas como marcos para este acuerdo. Es una campaña por esta organización de odio, de engaño, defendiendo este tipo de ley que prácticamente o directamente condena a las y los niños sin merienda, algunos de los cuales reciben su único alimento de estas meriendas, ¿no? Kits escolares, la reparación de aulas, en contra de ese financiamiento usado a la educación como parte de una campaña política bastante perversa, ¿no? Con miles de niños en ese país que no tienen hoy una merienda escolar y encima se llenan la boca para hablar de moral, la familia, ¿no? Queremos pasar de este tema paraguayo a Colombia. Volvemos a dar la triste noticia que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indempaz de Colombia, denunció otro asesinato de defensores de derechos humanos, Filadelfo Anzola Padilla, que fue perpetrado el pasado martes en Bolívar, en un estado norteño de Colombia. Con la muerte de él se suman a 181 los líderes asesinados en Colombia en lo que va del 2022, y son 1.401 desde el acuerdo de paz. Este compañero era integrante de CREDOS, una junta directiva del Comité de Derechos Humanos de San Pablo, donde integraba además la Comisión Ambiental. Y es precisamente por su activismo, presidiendo la Junta de Acción Comunal en su barrio, lideraba la reclamación de tierras de la comunidad de los Alpes. Años atrás, en 2015, fue candidato a concejal de ese municipio de San Pablo. Ya vemos que aún se sigue instando al Estado colombiano a proteger a los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. También se está solicitando implementar con celeridad el acuerdo de paz, especialmente el punto 3.4, que es acerca de las garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, excombatientes y población civil en general, que además permita el desmonte real y efectivo de esos grupos paramilitares, porque ellos valoran que adelantar en los diálogos de paz entre el Ejecutivo y los grupos armados ilegales puede brindar una salida política y negociada al conflicto armado interno que enfrenta nuestro país colombiano, ¿sí? Entre otros reclamos. Y se pide a esas partes en el conflicto respetar el acuerdo humanitario de Magdalena Medio, que excluye a la población civil de la confrontación armada. Y son situaciones difíciles las que continúa viviendo Colombia, a pesar de la mejoría en otros aspectos. Para hablar entonces un poco de México, quisiera tocar el tema de las obras de construcción del tramo 7 del Tren Maya,
que continúan a pesar de que existe una suspensión definitiva otorgada en amparo judicial para los habitantes de esa comunidad. El pueblo maya sigue denunciando que hace 2 meses se percatan del reinicio de las obras de ese tramo 7, a pesar del amparo que consiguió una suspensión temporal en marzo y la definitiva 2 meses después. Los pobladores mayas aseguran que el reinicio de las obras en la comunidad es una violación a sus derechos como pueblo indígena originario, ¿no? Y a la orden judicial también. Y reafirman su rechazo a ese megaproyecto del Tren Maya. Son líderes originarios que consideran que esto es una violación sistemática, incluso genocida, porque extermina sus lenguas, su cultura, su espiritualidad y su estilo de vida. Los defensores siguen señalando que las amenazas del megaproyecto a sus comunidades no son solo al medio ambiente por la deforestación y la contaminación del agua y la tierra, sino también a su vida comunitaria por el turismo masivo que en ocasiones promueve un abandono del campo para trabajar en hoteles, restaurantes y la pérdida completa de identidad. Sobre el agua, yo quería señalar que está cerca ciertos tipos de desarrollo y se ha visto bastante afectada a pesar de la fuente de vida en la zona, ¿no? Es una agua que para esta comunidad es totalmente sagrada, está altamente contaminada, está afectando incluso el turismo actual, ¿no? No el futuro, sino el actual de la zona, y eso lo ha destacado varias de sus comunidades. Esperemos pues, que se siga exigiendo respeto para evitar estos ecocidios en pro del adelanto de ciertos beneficios económicos. Sobre México pasamos a Puerto Rico. Sabemos que hace 5 años, desde el devastador huracán María, de categoría 5, se destruyó y se debilitó prácticamente todo el sistema eléctrico de Puerto Rico y de su infraestructura económica, y nada ha cambiado. Fiona, que es el último huracán que pasó poco antes de que Ian pasara por la provincia de Pinar del Río, Fiona volvió a dejar al descubierto la inoperancia e ineficiencia de ese gobierno colonial en la planificación y la transformación que necesita ese país, pero sobre todo la podredumbre moral de ese actual gobierno colonial. Son billones de dólares que han sido asignados para la reconstrucción y la puesta en marcha de la energía renovable por el poder imperial de Estados Unidos, y conscientes del estado actual de empobrecimiento de su colonia clásica, nada se ha hecho para mejorar estas condiciones. Sin embargo, la magnitud de esa corrupción pública, de esos gobiernos neoliberales, se ha profundizado. Hay muchas ayudas que han ido a parar a los amigos del alma de esas personas a través de contratos fraudulentos. Solo en la última década, más de 500 funcionarios vinculados a esas fuerzas retrógradas han salido convictos y condenados por sus delitos de corrupción por esos fondos en las propias cortes de justicia impuestas por Estados Unidos en Puerto Rico. Mientras tanto, continúa la junta dictatorial de Estados Unidos impuesta por Obama en el 2016, que mantiene su política de austeridad para todos los servicios públicos y se adueña de gran parte de los fondos federales para que los bonistas de Wall Street cobren sus regalías. Se trata de las cabras velando las lechugas, como decimos nosotros, para el beneficio del gran capital extranjero estadounidense. Recordemos que esta junta tiene poderes por encima de los funcionarios electos por el pueblo puertorriqueño dentro de la colonia. El efecto inmediato ha sido el empobrecimiento de la clase trabajadora, especialmente de la juventud del país, que opta por emigrar en masa a Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida allá. Ya se encuentran pues con una sociedad que los explota, los discrimina, y algunos terminan regresando a su patria puertorriqueña con el compromiso de enfrentar el colonialismo y al gran capital, identificándolos por experiencia propia como las raíces de sus problemas socioeconómicos. La mayoría permanecen allá en Estados Unidos formando parte de la numerosa diáspora puertorriqueña, cada vez más comprometida con el proceso de descolonización. Sin embargo, al calor de la más grave crisis económica, social y política de la historia moderna de Puerto Rico, crece de manera significativa un clamor general de unir las fuerzas anticoloniales y por una justicia social encabezado por el pueblo y diversos movimientos sociales. Una unidad en la acción de estos sectores representa una buena esperanza para ese país y junto con su diáspora puertorriqueña. Con ese nuevo desastre político en el manejo de la crisis provocada por Fiona, se crean condiciones objetivas para consolidar esa unión en la acción a través de la autogestión,
comunitaria y la solidaridad ciudadana. Aparte de estos puntos, tenemos pues, un parte pequeño de Argentina, Perú, Bolivia, y yo no sé si daba paso a la lectura de esos tres partes que son pequeños, ¿no? Como manera de Pues introducción, Luis Fidel nos ha o hecho todo pasábamos un resumen de la a la discusión panorámica en que pleno de los hay temas que hoy teníamos por hoy ya en toda Latinoamérica y el programados, Caribe. que son precisamente estos. Muy bien ampliado, gracias compañero. Teníamos unos audios por ahí. ¿Se puede poner Luis Fidel o seguimos? Bueno, primero agradecerte por la excelente panorámica que has hecho de América Latina y el Caribe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos en un momento esperanzador o estamos en un momento todavía que la ultraderecha y la derecha en América Latina nos está golpeando? Llevo esta pregunta porque, por un lado, hemos tenido situaciones bastante alentadoras en distintos países de América Latina, pero lo que sucedió recientemente en Argentina con Cristina y ahora con Pedro Castillo en Perú, nos preocupan y en un momento que estamos, que pareciera que las fuerzas progresistas y de izquierda están de alguna manera avanzando en la región, pero también estamos viendo serios retrocesos. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? ¿Cómo tú ves ese panorama en términos generales? Pues mira, yo quise compartir con ustedes la panorámica de los países elegidos desde el punto de vista de las luchas. Pero ciertamente cada uno de esos países tiene unos aspectos esperanzadores organizándose dentro de ellos, ¿no? El caso de Colombia, me viene a la mente el caso de México, eh, con las dificultades que tiene el caso de la organización social en Puerto Rico, incluso muchos sectores en la República Dominicana que comienzan a reivindicar los derechos de los haitianos, ¿no? Y este proceso de organización del pueblo haitiano que finalmente ya han tenido una serie de reuniones para tratar de buscar un consenso de lo que quieren como país, como pueblo. O sea que menciono esto porque siempre vamos a tener retos. Siempre es bueno hacer una mirada poco triunfalista para que nosotros no nos embelecemos en la borrachera de cada triunfo electoral burgués, pero para mí el panorama sigue siendo esperanzador siempre y cuando nosotros mantengamos la lucha, los ojos abiertos y reconozcamos qué se debe mejorar en cada lugar. Lo que sí debemos de recalcar es que, y esto lo sabemos desde la caída del bloque soviético, no recuerdo exactamente el año, en México se hizo una conferencia entre intelectuales, escritores, tanques pensantes de la derecha, ¿no? Y allá, entre muchos de los intelectuales, se escuchaba algo que todavía vemos funcionar, ¿no? Que es que cuando falle la supuesta fama democrática burguesa del voto, ¿no? Cuando las consultas no vayan a favor de los intereses de esa minoría capitalista, ellos van a utilizar otros medios y esos son los medios que hemos visto que se van afianzando. El juez Moro, cuando en la causa de Dilma, cuando Lula, se establecieron muchos puntos esclarecedores donde estos jueces se entrenaron inclusive en Estados Unidos y luego pusieron en práctica muchas tácticas. Las reuniones de Áñez en Argentina, mucho antes del golpe, la vuelta de Almagro y los constantes apoyos a los golpes de Estado desde esa organización, inclusive como en el caso de Bolivia, induciendo a la violencia en las calles. O sea, nosotros sabemos que la operación de estos organismos que defienden sus posiciones aventajadas, que esta minoría siempre va a actuar de esta manera, pero yo ciertamente, desde mi punto personal, veo a la misma vez, eh, me aliento, ¿no? De que veo movimientos hacia adelante desde el punto de vista de lucha, desde el punto de vista de que, bueno, tenemos que tomar en consideración que cuando uno pierde la lucha es cuando uno pierde la batalla es cuando deja de luchar. Y eso no se ha visto. Eh, ha, Ciertamente es mucho más difícil reunir a toda la izquierda, tan diversa como es,
no es mucho más fácil reunir a toda la derecha y meterla en un avión y ponerla de acuerdo que meter en 18 buques toda la izquierda que se quiera poner de acuerdo para un accionar. Esto tal vez en países como Cuba no es tan fácil de entender como se pudiese entender en Panamá, como se pudiese entender en otros lugares donde el sistema sociopolítico económico es capitalista. Pues las luchas de reivindicaciones por las deformidades que el capitalismo trae son diversas. Raza, género, derechos de la mujer, derechos laborales, desde el punto de vista economista o desde el punto de vista de reivindicación de la medicina, de la educación, todo este tipo de cosas en el capitalismo es una lucha constante y es una herramienta que ellos utilizan para dividir a cada uno de los sectores que bien se identifica con las luchas de izquierda y a veces tienden a antagonizarse, pero menciono esto también porque estamos viendo que se está comenzando a comprender que hay causas comunes, pero a la misma vez no se puede ser tan triunfalista y decir, no, ya nos estamos uniendo mejor, hay que seguir trabajando en base a esa unidad y seguir adelantando nuestras luchas, seguir promoviéndolas, utilizando estas herramientas para exponerlas de la manera más objetiva posible, porque hay, de la misma manera que hay gente en la derecha que se une para hacer un plan específico y crear situaciones como la de Argentina, crear situaciones como los diferentes otros panoramas que a veces nos desalientan, hay también dentro de la izquierda personas muy específicas de la derecha financiándola para que, como conocemos nosotros, cuando el que paga manda, los mantiene dentro de su poder a pesar de que están en nuestro terreno, ¿no? Y estamos hablando de que todo el mundo está afectado económicamente, pero nadie usa esa causa común de la venta de la fuerza laboral para que todos se reivindiquen. Prefieren decir, no, a mí me están tratando mal por negro, a mí me están tratando mal por mujer, a mí me están tratando mal por transexual. Ese tipo de cosas todavía nos toca superarla y desde ese punto de vista se adelanta, pero nos falta mucho. Ahora, me parece alentador de que estemos en ciertas posiciones de poder ejecutivo de las cuales podemos esperar mucho si se hacen procesos organizados como los que llegó a hacer Fidel, Chávez, eh, Hugo, eh, Néstor, Correa. O sea, cuando logramos coordinar, identificar las causas justas, las causas comunes que podemos tener, yo creo que consecuentemente nos podemos mover hacia adelante. Y esa es la oportunidad que entiendo yo tenemos cuando llega al poder fuerzas, al menos no progresistas, eh, en potencias tan grandes como Brasil, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Fernández, más que menos, es del peronismo de derecha, pero por lo menos no está Macri, ¿no? Cada espacio que ganemos es una batalla pequeña que unimos y desde la dialéctica, ¿no? Todos esos cambios cuantitativos juntos probablemente en un futuro se pueden convertir en un cambio cualitativo y nosotros no podemos dejar de luchar simplemente porque hay reveses, porque reveses habrán y no creo que el enfoque de nosotros es meramente desalentarnos. Yo creo que con optimismo, con objetividad, con realismo y entender que países son claves en la lucha de nosotros. Antes solo la lumbrera era Cuba. Ahora Cuba es esa roca desde, que desde donde el barco de nuestra lucha se ancla, pero tenemos otras patrias en nuestra vía Yala que son extremadamente importantes para adelantar y si se pierde hay un retroceso gigante. Y menciono a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Venezuela en su momento formó una parte crucial en muchos adelantos sociales que se vivieron en Latinoamérica. Yo creo que puede jugar ese papel ahora de la mano de Brasil, que se recupera. Se pierde, Perú es un estado que muy, muy difícil, ¿no? Un estado que siempre, probablemente más adelante, se discutirá ese tema, pero el caso de Perú, para todos fue una sorpresa que Castillo hubiese ganado, ¿no? Así que muchos no se sorprenden que le haya pasado lo que le pasó a Vizcarra a Castillo, porque es básicamente el modus operandum de esa bendita constitución fujimorista. Yo creo que hay cosas que nosotros podemos prever que van a suceder y nos traerán retrocesos, pero jamás nos van a desplegar. Yo creo que
ese es el punto esperanzador, que nos estamos reuniendo para entender las realidades de nuestros pueblos, que estamos nosotros identificando que todos tenemos unas causas comunes que debemos explotar a beneficio y que estamos comenzando a identificar a George Soros, a la NET, a los que se están infiltrando y que con mala o ingenua voluntad van algunos cayendo en sus trampas para aportar ese retroceso. Nosotros, si estamos alerta, la situación es esperanzadora. Si seguimos triunfalistas y no comenzamos a tener una objetividad como nos pedía Fidel en ese concepto de revolución, que es entender esa realidad material, esa objetividad que vamos a tener en ese análisis para entender la realidad material actual, entonces la situación yo creo que está llena de esperanza. Yo creo que, no sé, Rodrigo, si eso aporta. Sí, sí, si me permites un segundo comentario, discúlpame, estoy escuchando con mucha atención lo que estás diciendo. Me llamó mucho la atención cuando tú hablas de qué tan fácil es unir a la derecha, o sea, qué tan fácil es que la derecha pueda estar articulada en forma, en un frente mucho más unido que las izquierdas en América Latina, ¿no? Que hay divisiones, hay contradicciones, etcétera. Y mencionaste Cuba. Yo veo el caso de Cuba que el asunto de Cuba no es una cosa de izquierda-derecha, es una cosa de revolución y contrarrevolución. Es decir, aquí o estás con el proceso revolucionario o estás en contra, y punto. O sea, no hay términos medios, ¿no? Pero Cuba tampoco escapa de toda esta influencia hablabas de George Soros, de todos estos intentos de dividirnos, usando el asunto de la raza, el asunto del género, el asunto de los derechos LGTBI, etcétera, ¿no? Estamos muy claros de que Soros, y no solamente Soros, ¿no? Soros es uno con su grupo Open Society, pero hay un sector, digamos, muy articulado de la derecha internacional para penetrar las izquierdas o grupos progresistas con temas puntuales para ir creando divisiones. Y Cuba no ha escapado de eso. O sea, aquí el movimiento feminista de Soros lleva tiempo. No tiene una presencia significativa y tampoco es un sector mayoritario para nada, ¿no? Pero sí actúa y sí ha penetrado en gente noble o ingenua, gente noble, ingenua, pensando de que por un tema particular determinado vas a empezar a crear ese tipo de divisiones, ¿no? En Cuba la cosa es, como te digo, revolución o contrarrevolución. Pero en ese contexto, hay actividad enemiga, porque es una actividad enemiga, o sea, hay actividad enemiga con respecto a utilizar todas estas técnicas muy bien pensadas, muy bien diseñadas, muy bien articuladas, muy bien argumentadas también, ¿no? Porque toda esta ofensiva lleva una coherencia de argumentos que pueden sonar atractivos para muchos sectores. En el caso, y ahora te hablo como chileno, en el caso de Chile, desde muy siempre, unas razones por qué el estallido social no fue conducido por una izquierda revolucionaria, no fue conducido por los partidos tradicionales, digamos, de izquierda, fue justamente porque también es un movimiento penetrado por todo esto, esta idea de ir creando divisiones y ir tomando ciertos temas que pueden ser mediáticos en ese momento o que los logran hacer mediáticos para detener realmente un movimiento revolucionario. Y terminamos en presidentes progresistas, como en el caso de Chile, como como Boric, que ha atacado a Venezuela, ha atacado a Nicaragua, ha atacado a Cuba, que tiene una posición neoliberal, por muy socialista que se disfrace y por muy socialista que intente hacer su discurso. Y ahí vemos el resultado. Ahí vemos lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Cuando hablabas de Fernández, sí, es mejor que Macri,
pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque algunas veces los mejores que Macri pueden llevarnos a tomar decisiones erradas para nuestros pueblos. Oye, te agradezco mucho, Joseph Fidel. Ha sido muy interesante toda esta panorámica y este análisis. Yo creo que es necesario articular estos análisis para poder comprender la dimensión de lo que está pasando en nuestros tiempos en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Y por supuesto, bueno, está exenta de todo este debate, esta discusión. Así que te agradezco cantidad y nada, no interrumpo más. Oye, yo quisiera Hola. una pequeña réplica, rapidito, comenzando por el final. Un argentino me explicaba que el caso de Fernández es como aquel que es de la derecha que quiere adelantar su camino por el carril de la izquierda, en una analogía de manejar un auto, ¿no? Y sobre Cuba, no solamente estoy de acuerdo, sino que Cuba ha sido el laboratorio inicial y más agresivo de esa derecha en accionar cultural, ¿no? Yo cuando mencionaba la diferencia de Cuba, me refería más bien a la comprensión de cómo queda la división en las fuerzas de izquierda cuando luchan por el poder, porque Cuba no es un caso de izquierda o derecha, Cuba es un caso de revolución, como viendo, yo estoy muy de acuerdo contigo, simplemente que por la experiencia a través de los años, conversando con nuestros compañeras y compañeros cubanos, siempre hemos visto que es la situación de análisis de la izquierda latinoamericana, a veces a los cubanos les abre los ojos grandísimamente porque dicen, carajo, pero si tenemos una causa común aquí, ¿por qué no nos unimos? Porque la unidad es nuestra fortaleza, decía Fidel. Y un cubano entiende eso de manera natural, porque un cubano es un personaje en combate. ¿Sabes? Aquí estamos hablando de muchísimas generaciones que han tenido que nacer, vivir durante el combate en la defensa de su revolución. En el caso del panorama de las izquierdas de otros países, en regímenes sociopolítico-económicos capitalistas, la izquierda ve la cosa como de nunca. Pero Luis, perdona que... Adelante. Sí, perdona que te iba a hacer un comentario. Yo creo que el problema de revolución o contrarrevolución es en todo el mundo y en todas las épocas, no es solamente en Cuba. También en América Latina, también en Europa, donde vivo yo. Aquí siempre ha habido la polémica de la izquierda, pero de la falta de unidad de izquierda. Pero es que hay una parte grande de la izquierda que está hecha, controlada, financiada y creada desde un principio por el capital que tiene su labor dentro del movimiento obrero, dentro de la influencia que puede tener en los sectores populares. De acuerdo. Entonces, y además, incluso la revolución de octubre, Lenin tenía grandes problemas con elementos que participaron, que querían dividir, que querían fraccionar, que querían desviar la trayectoria de la revolución. Es decir, yo creo en el mundo, en toda la historia, en todos los tiempos, es la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Lo que pasa es que hay una contrarrevolución que se disfraza de obrero. Y eso es muy peligroso. Lo intentan hacer en Cuba como lo intentan hacer en todos los países donde hay una influencia del movimiento obrero que tiene un afán transformador, un afán revolucionario. Entonces, por eso digo yo que no es, muchas veces cuando hablamos de la izquierda, a mí no me gusta hablar nunca de la izquierda, porque yo miro para los lados y no sé qué izquierda hay muchas veces. Aquí los sectores, históricamente en Argentina, también aquí en Europa, los sectores trotskistas han jugado también un papel financiado muchas veces desde Inglaterra, muchos de estos partidos, y jugaban el papel de dividir entre ecologistas, feministas, había de todo menos el movimiento obrero, que no estaba por ningún lado representado. Entonces, no es nuevo ni es propio de Cuba o del resto del mundo. En todo el mundo hay una norma, yo pienso, y una ley general, que la revolución y la contrarrevolución. Y ya te digo, hoy en día, lo que pasa es que la revolución, como decía Lenin, es casi un arte. Porque tiene uno que saber y tener una sensibilidad extrema para comprender y saber los caminos a tomar y no dejarse llevar muchas veces por esos cantos de sirena que tenemos al lado disfrazados de movimiento obrero que no lo son. Por eso digo yo que, en fin, yo pienso que la importancia que tiene esa concesión histórica, esa concesión, digamos, ideológica, ¿no? De los principios entre revolución y revolución. Hay un libro de Lenin que es fundamental, yo creo que El Estado y la Revolución, que define claramente el papel
de lo que es izquierda y lo que no es izquierda, es la concesión del Estado. ¿Qué vamos a hacer con el Estado? Si se va a reformar o se va a destruir y se va a construir un Estado socialista. Esa línea divisoria es la que define si es o no es revolucionario uno. Y esos planteamientos yo creo que ya te digo, son para todo el mundo, para todas las épocas. Sí, a mí me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto. Solamente era en mi alocución un análisis del macro, y dentro del macro, como sabemos, hay gente que se considera de izquierda, de centro, de derecha. Yo simplemente le quería dar un matiz. Sé que nosotros tenemos un análisis mucho más concreto, y sobre lo que decía, yo quisiera citar a Fidel, que decía que un revolucionario consciente de lo que está haciendo es más útil en todos los órdenes que un revolucionario que tenga mucho entusiasmo, mucha fe, pero que no comprenda. Y sabemos que hay muchos que tienen una intención de accionar revolucionario que no se dan a una concientización, a una preparación política adecuada, y pues caen en lo que explicaba nuestro amigo Rodrigo, ¿no? Que a veces ingenuamente terminan siendo financiados, pero ciertamente la historia es una lucha de clases y la historia es de revolución o de contrarrevolución. Yo creo que simplemente yo estaba en un panorama del macro explicando cómo estas fuerzas pueden traer o una esperanza o una decepción desde el punto de partida de la pregunta de Rodrigo. Pero aquí, por ejemplo, en España tenemos una experiencia que se construía una determinada izquierda, por llamarla así, porque ya te digo que no me gusta ese concepto, que lo que hacía era frenar al movimiento obrero. Cuando la gente tenía más capacidad de lucha, cuando había más discrepancia, cuando había menos confianza en las instituciones capitalistas, es cuando sacaban esos grupos que se llamaban de izquierda, que tenían una fraseología de izquierda, que dentro de esos grupos, yo no digo que no hubiese personas, la mayoría seguramente, mucha gente que son llevadas por estos movimientos, que sea gente digamos, con buena voluntad, ¿no? Pero con falta naturalmente de una conciencia ideológica, de unos principios muy claros. Pero son utilizados y lo llevan al camino donde le interesa. Aquí ha ocurrido en muchas ocasiones. Ocurrió después de la muerte de Franco, ocurrió cuando pusieron al Partido Socialista Obrero Español a gobernar en una época de grave crisis y para crear ilusiones, para inventar que van a hacer 300.000 puestos de trabajo. Y fueron los partidos más reaccionarios, fueron los gobiernos más reaccionarios, más sádicos, que utilizaron incluso el terrorismo de Estado. Y después, posteriormente, ha ocurrido ahora, cuando la época esta del 2008, 2009, con la crisis esta inmensa que había una crisis enorme para la clase trabajadora, que la gente perdió completamente la esperanza en las instituciones y sacaron a Podemos. Y lo pusieron en televisión todos los días en emisoras de primer orden, cuando los medios de comunicación burgueses ponen a un grupo todos los días, todas las horas, en los medios de mayor audiencia de la televisión. Y era un grupo que tenía una fraseología hasta revolucionaria, podríamos decir, pero tenía una base y tenía unos principios que se basaba fundamentalmente en quitar a la gente de la calle, llevarla a sus casas nuevamente, acabar con esa desilusión de la gente y llevarla nuevamente a la confianza en las instituciones, en el Parlamento y en ese partido que habían creado. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con estas organizaciones que se llaman de izquierda, que muchas veces son enemigos número uno de los revolucionarios. Exacto, sí. Y esto se ha visto en muchas de las marchas en Colombia, en muchas de las marchas en Ecuador, en Puerto Rico. O sea, es una situación que tú traes unos hitos históricos que, si nosotros nos ponemos a ver, se presentan en la actualidad de la misma manera, pero con herramientas mucho más fortalecidas en cuanto a los medios, en cuanto a la inversión monetaria. Aquí hay colectivas feministas que están siendo financiadas por Open Society, y en ocasiones se habla de llevar un proceso de cultura ideológica, de aprendizaje colectivo y discusión de clásicos para nuestra formación política, y lo primero que hacen es cerrar las puertas, antagonizar el proceso, y comienzan a dividirse, lo que aporta a lo que decía el compañero José Antonio, que es una desmovilización completa, ¿no?, de las fuerzas nuevas que se unen con buena voluntad, e incluso de algunas viejas que se cansan, aunque a veces nos quedan
gracias al proceso, gente muy sólida que sigue con el marrón proletario dándonos en la cabeza y enseñándonos que esto se ha repetido en ocasiones anteriores y que la victoria y la lucha puede continuar. Yo creo que si nos adentramos en el tema de Argentina, de Perú, de Bolivia, podemos ver concretamente cómo los aspectos del financiamiento extraterritorial y los intereses de muchas transnacionales se comienzan a concatenar para lograr esos avances desde el punto de vista, en el caso del imperialismo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Tenemos Argentina y Bolivia tienen una cantidad de litio que ya se está programando para la explotación y el beneficio nacional, y ese tipo de interés ya Europa lo ha presentado, Estados Unidos ha presentado el interés desde mucho antes, ya comienzan a hacerse incluso propagandas a la población de esos sectores de que ahí estará dirigida la inversión futura. Perú es otro país con una capacidad de explotación mineral y de distintos recursos extremadamente grandes. Y aquí podemos ver también en el pasado como estas tierras como Venezuela también, que son centros que le pueden dar cierta independencia o cierta ventaja comercial a ciertas corporaciones, que verdaderamente son las que a veces manejan los hilos desde atrás de este gobierno. Y yo creo que en el análisis es bien importante que la gente comprenda cómo ese capital bancario y ese capital empresarial se unen y se activan para lograr este tipo de cosas que a veces nos desalientan, pero estamos en una desventaja desde ese punto de vista, desde la unión de esos frentes como materialización del imperialismo, que verdaderamente pues siempre y cuando sigamos luchando podremos hacer cosas como han hecho los Gabe Bugle en Panamá, que han logrado a veces rescatar ciertos terrenos donde el agua se quiere destinar a unas plantas para su proceso corporativo de producción. Caso de Colombia también es más o menos idéntico. La misma explotación carbonera y el extracto de agua en la región Guayú tiene niños muriendo de sed, no de hambre ya, ¿no? De sed. Y yo creo que son procesos que poquito a poco nosotros vamos entendiendo desde un punto de vista revolucionario y tenemos que ir atendiendo de una manera internacionalista, recalcando que la solidaridad es mutua y que nosotros debemos ir exponiendo todas estas dificultades de cada uno de los países para apoyarnos tanto en la lucha del ataque cultural a Cuba, de la defensa de su revolución, en la lucha del patrimonio del capital humano que pierde Puerto Rico, por ejemplo. El exportador número 1 de cacao natural no es Filipinas en el mundo, es República Dominicana, un país pequeño. Las industrias agrícolas de Centroamérica. Hay muchas cosas que nosotros debemos defender, el agua, el litio, etcétera. Y yo creo que siempre y cuando tengamos dentro del panorama del análisis de nosotros el accionar de estas corporaciones transnacionales y sigamos el dinero, vamos a estar señalando en la posición correcta. Y como decía Fidel, siempre que te analices, si ves a Estados Unidos al lado tuyo, probablemente estás en el lado incorrecto. Y de eso se trata este tipo de encuentro entre nosotros, de la discusión de sucesos como lo que están sucediendo en la Cristina, al Perú, a Bolivia, con la excusa del censo, porque bien he escuchado a los compañeros y las compañeras bolivianas que si no era el censo hubiesen utilizado algún otro tipo de excusa. Es bueno ir entendiendo cada uno de los sucesos importantes de nuestros países para lograr que esa solidaridad mutua se materialice con fuerza, ¿no? Fidel, yo te propongo que invitar ya para seguir el tema, así como bien lo propones tú, invitar acá a conversar con nosotros a la compañera Nidia. Nidia, Excelente. ¿estás atenta? Así comenzamos con el tema de Bolivia.
Correcto, vamos a hablar con Nidia, vamos a que ella nos exponga cómo es la situación hoy por hoy en Bolivia a raíz de, bueno, de ya la noticia de que el censo va a ser en 2024 y, y ella nos puede aportar varios elementos. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Mucho Va, mejor. va, muchas gracias. Bueno, y les decía, ¿no? Que ya hay una división muy notoria y es lamentable, ¿no? Hay una impunidad clara a todo el grupo paramilitar, parapolicial, que es la Unión Juvenil Cruceñista, como les decía, que el día de ayer atacaron a los hermanos gremiales en Santa Cruz, cargados y llevados a fortalecer esta carga de odio racista, discriminador, ¿no? Que el paseño va, que el paseño o el colla, como nos llaman a los de este sector, va a quitarles trabajo y somos unos sucios y que somos indios y que no podemos estar ahí en su territorio. Nadie dice nada, nadie hace nada. Estos grupos paramilitares prácticamente hacen y deshacen en Santa Cruz, respaldados por las oligarquías, alimentados económicamente por las oligarquías, pero también tenemos que ser muy críticos en el sentido de que sabíamos de la existencia de estos grupos ya cuando Evo Morales ganó la primera elección el 2006, perdón. Es más, estos grupos tenían formación militar norteamericana y teníamos las pruebas en videos, pero tampoco se hizo nada, ¿no? Se trató también, de cierta manera, de arreglar así, ¿no? Todos en paz, paz y amor, somos hermanos, pero acá estamos viendo ahora las consecuencias de eso. Porque al final tienen ellos un libreto que seguir y lo están haciendo. Este año fue el censo y al año van a ser los curules y después va a ser su federalismo y después va a ser la necesidad que ellos tienen de balcanizar Santa Cruz, dividir Santa Cruz para entregar el gas. Y lógicamente quieren jalar a Potosí para quedarse con el litio. Entonces, esto está ya muy bien maquinado, pero lamentablemente estamos con un gobierno políticamente débil, que no está al nivel de la situación y respondiendo a los requerimientos de la población, que al final somos los que estamos siempre frente a las balas, frente a las arremetidas de las oligarquías cruceñas, ¿no? Para hacer una pequeña noticia, muchos de estos grupos, es decir, los orígenes de estos grupos de Santa Cruz, de ser tan violentos, están de derecha y de ultraderecha, es desde sus propios orígenes, porque muchos de los, es decir, de los principales personas de zona ahí, de los líderes y las familias ricas de esa zona de Bolivia, provienen de la emigración nazi, producto del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y de la operación que llevó a Estados Unidos de sacar los nazis de la Alemania fascista, sacarlos hacia otros lugares del mundo. De ahí vinieron entonces muchos importantes a radicarse a Bolivia, a Paraguay, a la propia Argentina. Y fundamentalmente en Bolivia, la migración de
los ustares, los nazis croatas, que eran uno de los más sanguinarios después de los propios alemanes de la CSS y de la Gestapo. Los nazis croatas eran de los más agresivos y sanguinarios en su actual durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y estos mismos son los que son, ¿cómo decir?, el origen de ese movimiento de Santa Cruz. Exactamente, Jaime, tienes toda la razón. Ellos vinieron de manera organizada en los 70s acá, justamente cuando se dio el golpe de Banzer, Hugo Banzer Suárez, que tenía procedencia alemana también, en el Plan Cóndor. Llegaron todos la familia Marinkovic, Petricevic, bueno, y todos esta migración croata, que son, lógicamente, son los tachas, como Jaime lo dijo, ¿no? Y ya con un libreto armado, lo que tienen que venir a hacer acá a Bolivia, ¿no? Y específicamente a Santa Cruz. Han sido beneficiados, siempre han sido beneficiados por los estados neoliberales, con perdonazos, con inversión, y ellos han ido creciendo, creciendo, creciendo económicamente hasta volverse poderosos económicamente en el sector, ¿no? Pero si ellos no tuvieran este respaldo estatal, realmente no serían absolutamente nada tampoco. Pero son migraciones croatas, ¿no? Por eso les decimos ahora son los croaseños. Ya no son cruceños, son los croaseños, porque al final van y discriminan a los propios hermanos que son del lugar, que son de Santa Cruz, hermanos chiquitanos, hermanos guaraníes, hermanos ayoreos. Es más, golpearon y quemaron casas de hermanos ayoreos en su paro indefinido exigiendo un censo el 2023 que claramente no era ese el fin, sino era el desestabilizar y dar un segundo golpe. Nidia, por acá por el chat tenemos una pregunta. Linos pregunta: ¿se vislumbra en Bolivia una solución a mediano plazo respecto a lo que sucede en la relación al fomento de la discriminación, la exclusión? No, es un trabajo muy profundo el que hay que hacer para poder realmente terminar con el racismo y la discriminación. Se tiene que trabajar, pero desde niveles escolares. El colonialismo interno en Bolivia ha hecho realmente estragos. En cosas mínimas uno se da cuenta, ¿no? En que me dicen, ay, qué bonita tu hijita blancona, ¿no? O sea, a esos niveles llegamos. Ah, mi hijita no es tan bonita, es morenita. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas que están dentro del cotidiano ya, y es algo que se tiene que trabajar ya a niveles escolares, a niveles básicos para ir cambiando la mentalidad de toda nuestra población. Es un trabajo largo y muy duro. Podemos pasar al tema Argentina. Hoy con Cristina, tras esta persecución judicial desde el 2015, hoy Cristina está con COVID. Hoy leí un artículo que estaban atentando contra la hija o algo así, pero bueno, no lo leí completo. Si alguien pudiera profundizar, los argentinos están acá. Les doy la palabra. Hola, buenas tardes.
tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Yami. Bueno, sí, un poco de alegría mundialista en medio de todo esto. Bueno, la situación en Argentina sigue siendo muy preocupante en muchos aspectos. Principalmente para mí es porque las organizaciones que más poder tienen y más capacidad tienen siguen sin asumir la guerra a la que estamos sometidos. Yo pensaba, cuando el compañero Fidel hablaba de si era con esperanza o sin esperanza el diagnóstico que hacía, si esperanzado o desesperanzador el diagnóstico o los comentarios que nos hacía en toda Avia Yala. Yo pensaba que la esperanza está en la medida de ser consciente de la capacidad y la diversidad de fuego a la que estamos sometidos por el enemigo. Si nosotros somos conscientes de la cantidad ingente de recursos que se destina para someter a nuestros pueblos y igualmente somos conscientes de que perciben formas de resistencia y de lucha en todos nuestros pueblos, bueno, ahí tenemos esperanza. Al asumir, al comprender en su dimensión más profunda en la guerra en la que estamos. Sinceramente yo estoy bastante desesperanzado de Cristina y del gobierno peronista de Alberto Fernández, en tanto en que no asumen la guerra. De hecho, ni siquiera después del atentado de Cristina se asumió eso como un acto de guerra. Sino, bueno, simplemente sigue en la negociación a ver si con eso se puede sacar un votito más o un votito menos, si va a ser mejor o peor para la campaña que Cristina se presente o no se presente. Y eso es para mí lo más preocupante de todo. Por otro lado, existe en Argentina un montón de cuestiones que son alentadoras, que son síntomas de vitalidad, de resistencia, de lucha, que bueno, desgraciadamente no están viendo ser reflejadas en la prensa, ni en los grandes medios, ni siquiera en los medios más progresistas, digamos, los medios más afines a la liberación de nuestra América, porque esos medios muchas veces priorizan poner en valor los gobiernos disque progresistas como el de Alberto Fernández, antes de evidenciar las contradicciones que existen dentro de ese gobierno. Sin duda la situación particular de Cristina está sumamente difícil y es una muestra de lo que hace la derecha cuando tiene poder, digamos, es destruir todo lo que pueda y qué es lo que pasa cuando los progresistas comienzan a ceder hacia la derecha diciendo, bueno, no, si le damos esto, seguro con eso se calma, que me parece que guarda relación con lo que decía Nidia de Santa Cruz. Bueno, hacer concesiones con la esperanza de que con esas concesiones dejen de intentar subvertir el orden. No, eso no ocurre. Sencillamente los capitalistas no conocen eso, no les interesa detener su afán de lucro. Ellos van a lucrar todo lo que puedan y no les importa poner la vida de sus hijos en riesgo. No les importa nada. Por eso ahí está, Cristina misma denunciaba que el atentado hacia ella ocurre unos pocos días después que se hagan públicas las comunicaciones entre José López, que tuvo su momento de fama, un funcionario de primera línea del Ministerio de Transporte, que apareció con unos bolsos llenos de dólares huyendo de alguien y tirándolos en un convento, un funcionario kirchnerista durante el gobierno de Cristina.
que fue sumamente escarniada por eso. Y José Caputo, que es el hermano del alma de Mauricio Macri. La relación entre José López y José Caputo estaba muy presente y muy evidente en ese caso. Bien, a eso nos referimos con que no hay una solución cediendo a la derecha para que se calme. Y me parece que esa es la opción que está tomando el Frente de Todos en el gobierno, digamos, ceder para ver si cediendo, digamos, acordó a pagar todo lo que quiso el Fondo Monetario Internacional, está haciendo un ajuste feroz. Argentina sigue teniendo niveles de pobreza que no paran de crecer, escandalizantes, arriba del 50% de los argentinos y argentinas está bajo la línea de pobreza, que ya de por sí es una miseria esa línea de pobreza. Tenemos situaciones sociales que son de un dramatismo feroz y que el gobierno, no, lejos de atender eso, está viendo cómo generar nuevas concesiones a los grandes negocios, al agropecuario principalmente, a las mineras. En fin, seguimos estando en una situación bien difícil y sin embargo siguen ocurriendo cosas esperanzadoras y de autoorganización que siguen vigentes, que siguen apareciendo, que yo creo que sí hay una respuesta para esta avanzada derecha, es eso, la autoorganización por abajo y a la izquierda, porque el gobierno y Cristina no están dispuestos a pelear con sus jefes políticos en la Embajada de Estados Unidos. Sí, esa es mi apreciación en este momento. Les escucho. Me pidieron ponerle un audio de Hugo Masi. Voy a lo voy a poner de inmediato, ¿ok? Me dicen si se escucha bien. Bueno, compañeros, les habla Hugo Masi desde aquí de Uruguay, país al sur de Sudamérica, que es independiente desde 1825, aparentemente independiente, y que cuenta con unos 177.500 kilómetros cuadrados de superficie, un pequeño país, pero donde han sucedido muchísimas cosas y en donde fundamentalmente la lucha de los trabajadores desde hace 150 años ha logrado, desde el punto de vista sindical, una constante enfrentamiento a la clase dominante. Y en estos momentos, en la cual estamos transcurriendo en América Latina, todas las situaciones que no son separadas de Uruguay, está todo vinculado porque es parte de lo que Estados Unidos plantea su patio trasero. Y eso son de las cosas que nosotros tenemos que intentar ver cómo hacer para superar estas cosas. En estos momentos en Uruguay hay un gobierno de derecha, encabezado por la calle Pou, que está tratando de revertir todo lo que ha hecho durante los últimos 15 años el gobierno del Frente Amplio, que podríamos llamar gobierno de izquierda, porque todos los partidos de izquierda de nuestro país se han incorporado desde 1971 a la conformación del Frente Amplio. Como todos ustedes saben, luego de pasada la dictadura de los años 80, el Uruguay retoma su estabilidad democrática luego de unos casi de los partidos tradicionales en el 2005 y encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, el Frente Amplio arriba al poder.
en la cual todos quienes llevamos decenas de años, en mi caso más de 60, en la lucha contra la clase dominante, pusimos todas las baterías y todas las esperanzas en un cambio que no era la revolución cultural, no la revolución que todos quisiéramos, quienes compartimos la lucha contra el imperialismo, pero que hicieron unas cuantas cosas, o algunas buenas y otras no tan buenas, como en general han hecho los gobiernos de izquierda. Uno de los mayores problemas que para mí estamos enfrentando hoy es que durante 15 años no logramos impulsar un cambio realmente importante. Y desde mi visión de lo que es los cambios es una maravillosa canción que tiene uno de los más grandes cantantes que tuvo el Uruguay y que tiene el Uruguay, que es Alfredo Zitarrosa, en una canción que dice: el que no cambia todo, no cambia nada. Que no se pueden hacer las cosas a medias, pero sí se pueden ir caminando en función de lograr por lo menos una vida un poco mejor para los trabajadores. En estos momentos estamos enfrentando la arremetida a la derecha, como en casi todas partes del mundo, donde vienen por todo, fundamentalmente por la previsión social, las jubilaciones, la salud, la educación, que en algunas cosas en el Uruguay es conocido para todos los compañeros de América Latina, la educación en Uruguay ha sido muy importante. Y todas las cuestiones que están sucediendo en América Latina, como lo que está pasando en la Argentina, con el intento de meter presa a Cristina Fernández para cobrarle las cosas que los Kirchner hicieron en su gobierno, lo que ha pasado con Evo Morales, lo que ha pasado, lo que está pasando y sigue pasando con Maduro, lo que está pasando, lo que pasó últimamente con el compañero Castillo en Perú. En el Uruguay tenemos una central obrera tenemos una sola central obrera que dio muchísimo trabajo, más de 100 años construir. Pero que en estos momentos, desde mi modesta opinión, a veces se deja influenciar demasiado por estar demasiado influido por los pensamientos de la dirigencia, sobre todo la dirección del Frente Amplio. Es realmente preocupante para quienes vivimos en este país y en América Latina que las izquierdas no realmente no jueguen un papel. No decimos que los cambios sean de un día para el otro, pero ir preparando el terreno para generar mejores condiciones de vida. En estos momentos, el partido Frente Amplio está pensando inclusive en, se está presentando en el Parlamento, disculpen el entrevero, se está presentando en el Parlamento un proyecto de reforma que ellos le llaman de la seguridad social, pero es una reforma jubilatoria, donde nos pretenden hacer trabajar más y ganar menos. Y para cualquiera que sea de izquierda, eso es inaceptable. Pero nosotros tenemos la dubitativa actitud de el partido más votado en este país, que es el Frente Amplio, a pesar de que
está en la oposición, están pensando en votar algunos del artículo que eso significaría legitimar este proyecto de reforma constitucional, de reforma provisional. Y tampoco la Central Obrera en estos últimos días no ha tomado posición firme, si bien rechaza en general el proyecto, lo mismo que el Frente Amplio, pero que no se pone realmente las pilas para cambiar la realidad. Y para que los compañeros entiendan cuál es la situación. Tenemos sindicatos muy fuertes en Uruguay, muchos de ustedes saben. No solo fuertes desde el punto de vista numérico, sino ideológicamente fuertes. Los compañeros que trabajan en la seguridad social tienen un sindicato que han redactado un proyecto de seguridad social que es el que los trabajadores necesitamos para realmente mejorar la situación de la seguridad social. Pero también tenemos la contradicción de que en el último congreso del PIT-CNT en el Uruguay se votó por unanimidad llevar adelante ese proyecto que habrían escrito los compañeros de hace 2 o 3 años que vienen trabajando en ese proyecto, que es el que todos los trabajadores queremos. Y se votó por unanimidad el año pasado en el último congreso del PIT-CNT. Sin embargo, ahora no hay manifestación de impulsar ese documento que es para confrontar con las clases dominantes. Y la única forma de confrontar es porque los partidos de la derecha, la coalición de gobierno en el Uruguay tiene mayoría parlamentaria y puede sacar todos los proyectos que quiera. Y cuando lo que piensan sacar antes de fin de año. Y la única forma que nos queda es una reforma constitucional. Juntar firmas y en el próximo 2024 se vote en contra de esta reforma, que se elimine y que se eliminen las AFAP. Las AFAP que son quienes llevan la recaudación, en otros lugares tienen algún otro nombre, pero son las que recaudan los dineros que no hacen absolutamente nada en mejorar la situación de las jubilaciones en nuestro país, sino algo contrario, se llevan el dinero para sus países. Entonces la situación que tenemos en el Uruguay hoy, si bien no es demasiado alarmante, es verdaderamente preocupante. Y esas son de las cosas que nosotros quisiéramos transmitirle a los compañeros, porque tenemos que intercambiar entre todos y poder generar una unidad latinoamericana realmente en la medida que cada uno de nosotros pueda. Y de la mejor manera que pueda. Y creo que este es uno de los momentos en los cuales hay que ponerse las pilas a trabajar, intercambiar con el resto de los compañeros de América Latina la posibilidad de volcar las experiencias que cada uno de nosotros tenemos. Por ahora yo quería darle este mensaje, decirle que nosotros estamos acá dispuestos a ayudar en la medida que podamos y agradecer a los compañeros por darnos esta oportunidad de comunicarnos con el resto de los trabajadores de América Latina. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a Hugo Masi por este audio y bueno, ponernos en contexto acerca de la situación en Uruguay y con respecto a la América Latina, en especial también lo que está pasando hoy por hoy en Argentina. También tenemos otro audio que lo vamos a poner en el grupo porque dura más de 30 minutos,
también de la situación de Argentina, que Diego no los dejó en el grupo y creo que es bueno que cada cual lo oiga para saber y demás. Hemos un poco barrido toda América, los diferentes compañeros han hablado, pero debemos puntualizar el caso Perú, Castillo y Perú, y le dejamos entonces el tema a Luis Fidel. Adelante, compañero. Bueno, y mencionar que Hugo Massi es uno de esos obreros jubilados que ha invertido toda su vida en la lucha y se le agradece ese audio. Sobre Perú, les puedo mencionar que comenzando con que no se puede justificar el reconocimiento de un gobierno golpista de derecha, muy a pesar de cualquier error que el presidente haya cometido, pues desde la legalidad ha realizado sus movimientos para bien o para mal. Y entrando más o menos en el tema, les menciono que desde antes de ganar la segunda vuelta, el presidente fue puesto en la mira. Lo acusaron de ser terrorista, hasta corrupto, ensuciaron con mentiras su pasado, su presente, el de él y el de su familia, ¿no? Cometió el error de modificar el rumbo de sus compromisos con el pueblo pobre, trabajador y campesino, para no dejar gobernar a un Castillo. La derecha por lo menos hizo que pecara de ingenuo en sus primeros momentos y de converso en los últimos tiempos. Castillo fue, a pesar de sí mismo, el representante de los nadie, que un día se hartan de tanto maltrato y se deciden a ir por todo, incluido el gobierno, en este caso a través de un proceso electoral burgués que se presenta en Perú. Él se mareó, a nuestro entendimiento, entre sus propias palabras y muy pronto dejó constancia que había confundido un poco el rumbo, yendo por esos hitos caminados por el presidente. Se apartó en las primeras horas de su gobierno al mejor canciller peruano que podía tener nuestra América, Héctor Béjar. Después fueron cayendo uno tras otro los ministros de su gabinete, senderistas, comunistas, corruptos, etcétera, eran las acusaciones, ¿no? Su relación con el partido Perú Libre, su partido, o por lo menos el que le fue útil para ganar las elecciones y su base de sustentación en las masas, le aconsejaron que profundizara el proceso, que convocara a la constituyente, que nacionalizara el gas y que no retrocediera, pero el presidente Castillo siguió cambiando ministros, haciendo alianzas, un día con la izquierda caviar, en otra ocasión poniendo funcionarios que orillaban a la derecha, hasta que las relaciones con Perú Libre se agrietaron del todo y fue separado del partido. En las relaciones internacionales no dejó de equivocarse, coqueteó mal con Estados Unidos, renegó de Venezuela, se acercó a la OEA y a su mandamás Luis Almagro, condenó a Rusia por invadir a Ucrania, facilitó la llegada de las inversiones megamineras, olvidándose de las luchas en Las Bambas y otros enclaves de nuestro hermano país peruano. El pueblo, mientras tanto, exigía revertir la situación, se movilizaba por la constituyente con total claridad, le advertía al presidente que cerrara el Congreso. Meter mano en ese nido de víboras, le decían, pónganse los pantalones, profe. Era lo que se escuchaba desde el pueblo y para que no haya dudas, la derecha y el imperialismo no da tregua a ninguna experiencia política que pretenda atacar sus intereses de clase. Ahora reina Boluarte, que es aplaudida por Keiko Fujimori y toda la derecha oligárquica empresarial. Es muy probable que la usen un tiempo y después la saquen de escena, como ya han realizado con Castillo. Les recuerdo que esta es la misma derecha que tiene imputaciones desde malversación de fondos, es casos de asesinato, etcétera, ¿no? Sería lo menos que se puede hacer para no sentar un mal antecedente, algo que el presidente, por ejemplo, mexicano Andrés López Obrador comprendió de inmediato, mientras que el presidente Alberto Fernández no volvió a poner la política exterior del país por el suelo al telefonear a la golpista Boluarte para felicitarla, ¿no? El desenlace muestra una realidad derivada de un cúmulo de traiciones. Castillo lo hizo con el mandato popular, Boluarte le dio la espalda a Castillo y conspiró por derecha a favor de un golpe, un movimiento
que enfrente a los golpistas, o que las organizaciones populares de trabajadores y movimientos sociales logren realizar, pueden llevar a desconocer masivamente al gobierno Fuji derechista, como le llaman, y eso podría abrir un nuevo capítulo. Podemos acotar que en el transcurso de la presidencia de Castillo, luego de su separación con Perú Libre, o más bien antes, tenía una bancada de alrededor de 60-80 personas que podían aportar con su voto a medidas que él pudiera realizar en favor a la constituyente, pero al cerrarse y salirse ya, por las razones que antes explicamos, del Partido Perú Libre, forma una bancada congresional de alrededor de 16 personas, que él se le llamaba del magisterio, ¿no? Y incluso ya vimos como no apoyaron este último movimiento que Castillo realizó. Ahora mismo las noticias nos brindan un panorama de distintas provincias acercándose a la capital para defender el proceso de liberación de Castillo, pues ciertamente, como bien dije al principio, los errores desde la silla ejecutiva se cometen en distintos países, pero eso no justifica que un Congreso pronuncie una nueva presidenta por el simple y mero hecho de que el Ejecutivo, con su poder adecuado por ley, destituyera ese Congreso. Estamos hablando de que eso está dentro de esa constitución fujimorista que existe en el país, y él tenía las facultades para realizarlo. Tal vez no era una movida muy popular, o como bien se marca de una manera ingenua, la realiza tal vez muy prematuramente, pero ciertamente es una movida legal. Lo que no es una movida legal es que no haya independencia entre un sistema judicial, un sistema legislativo y un sistema ejecutivo, y comiencen a confabularse en conjunto a fuerzas de la seguridad del orden público para sacar un presidente electo y colocar el que una bancada congresional le parezca conveniente para adelantar las causas que más le favorecen. Esto es más o menos el resumen que hemos logrado para ustedes sobre Perú. Sabemos que es una situación complicada y estamos todavía en esa noticia en progreso. Gracias, Luis Fidel. Bueno, tenemos el contexto bien claro. Lo puso Fidel acerca de la situación de Perú. Seguimos al tanto de las noticias y analizando cada punto, entendiéndolo y también aprendiendo, porque estos son los peligros y las vulnerabilidades que tienen los pueblos, y nosotros no solamente tenemos que decir que estamos acá en Cuba, tranquilos, felices, con nuestra solidaridad y nuestra lucha. Debemos aprender de todo esto que está pasando en Latinoamérica, que es algo que no podemos nunca permitir del lado de acá. Bueno, ahora este audio ya se ha extendido porque cada cual ha hablado de cada país, y entonces hay tanto que hablar que es imposible, y se ha extendido un poco. Queríamos ya darle la palabra a Jaime. Jaime, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo me escuchan ahí? Luisa, cierra el micrófono, por favor. Bueno, Jaime nos va a hablar acerca del conflicto Ucrania-Rusia, y él es conocedor del tema. En otro momento, Jaime nos va a traer algunos videos que hoy no pudimos poner, pero bueno, lo vamos a dejar en el grupo o en la biblioteca, a la cual todos les pedimos que accedan, porque hay muy buena información y material que debe ser compartido con otros grupos. Te damos la palabra, Jaime. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes reiteradas. Voy a ser bastante breve porque ya llevamos
No sé todavía el tiempo, pero creo que llevamos mucho más de una hora en el audio chat. Creo que cercano a las 2 horas. Antes de tocar el tema de Ucrania, pues voy a tocar uno que está ocurriendo en estos mismos momentos, donde como es una constante en el mundo actual, Estados Unidos tiene la mano metida en el caso de Kosovo. Se han venido precipitando los acontecimientos en esa provincia serbia, autoproclamada independiente, después de la agresión de la OTAN a Yugoslavia. En los años finales de los 90. Esto fue un país, ellos pretenden ser un país, es decir, para legitimar eso están presionando para integrarse a la Unión Europea, cosa que posiblemente se logra a raíz de presiones que pueden existir, aunque hay países de la Unión Europea que están en contra de la incorporación de Kosovo a la comunidad europea. Y los hechos son los siguientes. Kosovo es una provincia serbia de mayoría albanesa. Albania, un país limítrofe con Serbia. Pero esa minoría ahí es mayoría. Es decir, era minoría en Serbia, pero en esa provincia es mayoría. Y en la parte norte de Kosovo existen asentamientos serbios que se fueron concentrando en esa zona producto de la propia guerra que existió y las matanzas que hubieron, que hubo desplazamientos de personas. Los que están dirigiendo actualmente Kosovo provienen muchos del ejército kosovar, que fue una guerrilla, que su germen fue una banda de criminales y de narcotraficantes y que trataban con tráfico humano, etc. Estaba catalogado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organización terrorista. Se le quita esa categoría, se le quita a raíz del conflicto de Serbia con esa minoría, para poder aprovechar y legitimar a esos terroristas como un grupo beligerante, es decir, de darle una categoría de combatientes, de independentistas que pudieran legalizar el apoyo que se le brindó por parte del presidente a ese grupo. Entonces, se llegaron a varios acuerdos ahí para mantener un status quo de no reconocer la independencia, es decir, que Kosovo no ingrese a la Unión Europea. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, pero entonces la OTAN dejó un contingente por mandato de la ONU ahí para que no existan conflictos, cosa que lo que ha sido aprovechado para que los albanos kosovares han tomado más medidas represalias contra la población serbia. Entonces, es decir, se mantuvo más o menos frío ese conflicto, pero a raíz de medidas que está tomando últimamente el gobierno kosovar, como es el cambio de matrícula, es decir, los carros serbios de esa zona, las personas serbias que tienen carros, utilizan matrícula proporcionada por Serbia. Y Kosovo está exigiendo que retiren esas matrículas. A raíz de eso se ha ido cogiendo temperatura el conflicto. Se ha aplazado varias veces la medida de Kosovo, de tomar esa decisión por mediación de la Unión Europea. Se ha logrado frenar eso, pero no parece ser que se logre desescalar ese conflicto. Ahora mismo existen barricadas en los repartos de estos, las zonas, los municipios de mayoría serbia, existen barricadas que no dejan pasar a los kosovares, a los albanos kosovares. Se oyen disparos el ejército serbio, por una de las cláusulas de los acuerdos que ha firmado, tiene derecho a intervenir en las zonas de mayoría serbia en Kosovo. Acabo de ver un tuit de hace unos minuticos de la canciller alemana ya tomando partido a favor de Albania, de los albanos kosovares, diciendo que no es legítimo, que Serbia es la que ha propiciado la intensificación del conflicto, y veremos qué sucede.
Serbia es un aliado de Rusia y eso dificulta un poco más la situación en Europa. Otro detalle a señalar es que en esa zona de los Balcanes comenzó la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial también hubo conflictos importantes en esa zona. Ahora, retomando el tema de Rusia y Ucrania, voy a ser breve. Siguen los combates. Las medidas de presión de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia siguen los envíos de armas. Ya es un negocio, como desde un momento se denunció, el negocio de la guerra. Los consorcios armamentísticos son los que más están ganando en la guerra y principalmente de Estados Unidos. Europa se está quebrando. La dependencia energética que tenía de Rusia, un combustible barato, cercano. Ellos mismos se han disparado en el pie. Primero cerraron el Nord Stream, después fue saboteado. Todos sabemos que la mano peluda de Estados Unidos está en ese sabotaje. Y eso ha traído como consecuencia un declive en el sistema de vida de los europeos, es decir, el estado de bienestar de los europeos, energético, aumento de precios de los alimentos, la inflación galopante. ¿Y qué sucede? Al Europa ser tan dependiente no, al ser en parte dependiente de ese combustible barato y versele cortado los suministros, han tenido que recomenzar a buscar otros mercados que le puedan abastecer. Y ahí es donde ha entrado Estados Unidos a vender su combustible y combustible que extraen sus transnacionales de otros países y vendérselo a los europeos 4 veces el precio y mucho más, y seguirá subiendo. Ahora con esta última medida que tomó la Unión Europea, el G7 de no ponerle un tope al petróleo ruso en 60 euros, que ya la propia Rusia dijo que le intente poner, es decir, ese tope de precios, no le va a vender petróleo. ¿Quién va a salir ganando? Va a salir ganando Estados Unidos y todas sus compañías petroleras, que van a seguir exportándole combustible a la Unión Europea a elevados precios, producto de esa escasez de combustible, aumentan los precios. Y va a salir también ganando la propia India, la propia China, que van a comprar ese combustible y va a seguirse, ¿cómo decir?, por una tercera vía entrando a Europa más caro de lo que ellos lo compran. Actualmente la India está exportando grandes cantidades de combustible a Europa a un precio elevadísimo. Hasta países europeos que son productores de combustibles, están proveyendo combustible, pero al mercado, a los precios del mercado, como es el caso de Noruega, que los está ofreciendo a precios exorbitantes. Y esto está trayendo como consecuencia, como les dije, la crisis económica en Europa que ya dio sus primeros pasos con dando gobiernos de derecha y tumbando a algunos gobiernos y entrando en crisis algunos gobiernos y coaliciones que gobiernan en algunos países. Veremos qué sucede. Esta semana ha sido una semana de no tanta agitación mediática en cuanto al tema. En el terreno se sigue combatiendo, es decir, las provincias de Gerson y Zaporozhia siguen en un amplio por ciento controladas por Rusia, que siguen que retirar para asegurar las líneas de suministro de su ejército y asegurar no ser bloqueadas y cercadas. En Donetsk, la República Popular de Donetsk, donde los combates están siendo más fuertes, porque era el área donde más concentración de militares y áreas fortificadas existía y donde están más arraigados las posiciones de los nazis.
hay varios grupos nacionalistas, porque está el ejército ucraniano, pero dentro del ejército ucraniano, a raíz del 2014 y todo eso, se fueron incorporando batallones nazis, los batallones Azov, el batallón Aidar, es decir, varios batallones, pero que no son como tal el ejército, aunque ya forman parte del ejército regular. Y ahí en Donetsk es uno de los principales lugares de conflicto, la zona de Bakhmut, de Soledad, que darán a la vez que se tome esa misma zona de Bakhmut, Soledad, cuando se logra la liberación de esa zona, se pasa a una de las mayores fortificaciones que tienen los nacionalistas ucranianos, que son las ciudades de Kramatorsk y Slavyan. Ahí se abren una de las batallas más fuertes que vendrán. Y hay que darle seguimiento por toda la serie de locuras a las que están prohibidos los nacionalistas ucranianos, fundamentalmente por saberse con el apoyo de los Estados Unidos y la OTAN. Es decir, nada de lo que ellos hagan tiene la negativa de Washington. Y tener esa bandera, esa luz verde que tienen para su actuar, pueden cometer alguna locura. Son personas, como podemos decir, fundamentalistas, nacionalistas, que no miden consecuencias, tienen un radicalismo extremo y que cualquier situación o cualquier evento puede ser catastrófico, como ha sucedido con los continuos bombardeos a la central nuclear de Zaporozhye. Esperemos que termine pronto la guerra. Es lo que el mundo necesita, que esa guerra termine. Las consecuencias, a veces nosotros sufrimos aquí en nuestros países, por ejemplo, aquí en Cuba, sufrimos algún tipo de cualquier cosa, una escasez o una necesidad, y a veces no le vemos el enlace directo con ese conflicto, pero cuando uno empieza, que se siente a analizar, uno ve cómo se va enlazando todo lo que pasa actualmente en el mundo, pero en la aldea más remota tiene algún punto de contacto con ese conflicto. Bueno, espero que haya sido breve mi intervención. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jaime. En el grupo tenemos una pregunta de Eli para ti, que dice: ¿qué opinas de lo que sucede en Finlandia respecto a Rusia y la OTAN? Finlandia pertenecía al Imperio Ruso. Cuando triunfa la Revolución de Octubre, Finlandia obtiene su independencia. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una llamada Guerra de Invierno, donde los soviéticos, para asegurar parte de su territorio y fronterizo, existió la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. La Unión Soviética no logró unos objetivos que se había propuesto, pero al final logró parte de ellos, que fue mantener una franja de territorio en el istmo de Karelia que le permitiera un poco de seguridad a Leningrado, es decir, la ciudad madre de la revolución. Después se firmaron una serie de acuerdos y convenios que mantuvieron una estabilidad con la Unión Soviética y después con Rusia, pero la agresividad con que se ha tornado este tema de la guerra en Ucrania ha hecho aprovechar a que sectores de la propia Europa, impulsados por Estados Unidos, reclamen y tomen posiciones contra Rusia, y existan hasta reclamaciones territoriales y reclamaciones de reparaciones de guerra. En el caso de Finlandia y su entrada a la OTAN, me parece que por el momento no va a existir esa entrada de momento. En un futuro cercano no va a existir esa entrada. Tampoco pienso que suceda nada en esa zona. No es de interés para Rusia, yo creo que ni para la propia Finlandia, que suceda ningún evento en eso. Sí seguirán. Hemos visto ejercicios de la OTAN, aunque ellos no forman parte de la OTAN, porque Finlandia y Suecia los que pidieron el ingreso de la OTAN, está la negativa de Turquía.
pero no pienso que exista ninguna fricción que lleve a algún conflicto militar ni alguna escalada militar. Siempre va a haber su retórica, sus palabras fuertes, su movilización de algunas tropas, etcétera, pero no creo que exista ningún tipo de conflicto por esa área. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y yo me gustaría hacer una pequeña consideración, si no importa, muy cortita. Claro que sí, Sí. José Antonio. Sí, no, quería decir que esta guerra lo que va a exacerbar en gran parte lo que es la relación entre la clase obrera y la burguesía en Europa. Por una parte, yo pienso que Estados Unidos se está quitando, o sea, la presión que hace hacia Europa, lo que hace es quitarse un competidor económico que es Rusia. Es decir, que la oligarquía europea dejan de comprar y de abastecerse de Rusia y se abastece de Estados Unidos. Entonces está eliminando, digamos, un competidor económico enorme, Estados Unidos, con lo cual Europa va a perder ya ha perdido, ¿no? Pero va a perder mayor independencia y va a suponer además una escalada además de necesidades, sobre todo para las clases trabajadoras en Europa, que se están viendo cada vez más abocadas a la desesperación. Aquí en España, por ejemplo, se nota en poco tiempo cómo se ha incrementado la diferencia. O sea, el poder adquisitivo ha disminuido, pero yo pienso que más de un 50% de la clase obrera. Es decir, que los acontecimientos futuros se pueden ir, digamos, acelerando de una forma enorme y habría que ver qué situación y qué visión del mapa mundi vamos a ver dentro de 4 o 5 años. Y sobre todo la situación de las capas más desfavorecidas de Europa. Yo creo que esto va a motivar conflicto y radicalización. Y en parte a ellos por los intentos de estos golpes de Estado que se intentan en Alemania. Esta, o sea, esta digamos, radicalización de la política europea también, yo creo que va en base al terror que tiene también la oligarquía de los cambios que se pueden producir en Europa después de la gran crisis en la que va a entrar sobre todo el movimiento obrero a nivel económico y social. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, mis manigüeros queridos, hoy ha sido una buena tarde. Hoy debemos recordar que en 1964 el Che Guevara en la ONU hablaba acerca del fin del imperialismo yanqui y el comienzo de la paz mundial, un día como hoy, 11 de diciembre. Creo que ha sido un buen espacio y hablaba con los muchachos que estos espacios no se pueden perder. La frecuencia ya la vendrá en 2023 con nuevos temas, nuevos retos también. No nos alcanza el tiempo para hablar de todos los países latinoamericanos donde hoy por hoy se lucha y grandemente contra ese imperialismo. Se hablaba aquí de la OTAN y de la OEA. Y yo quería comentarles, o más bien leerles acá, algo que nos dijo Fidel Castro Ruz acerca de la OEA. Fidel nos decía, ¿y qué quieren los yanquis? ¿Quieren decir que nosotros desacatamos la OEA? Pues si quieren decirlo, magnífico, que lo digan, que nosotros decimos que tienen la OEA como un instrumento para impedir revoluciones en América. Cuánta realidad en las palabras de nuestro líder. También decía que nuestra posición es que algún día nosotros tenemos que estar unidos los pueblos latinoamericanos para llegar a ser una comunidad humana, digna de respeto en el mundo, uniendo nuestras fuerzas para que no seamos lo que somos hoy, que somos víctimas
de las agresiones. A todos buenas tardes y espero que le hayan quedado complacidos. Un abrazo bien fuerte, latinoamericano, caribeño y del mundo. Gracias, Kenny.